Cuatro imperios ocupaban grandes extensiones de territorio europeo: el austrohúngaro de los Habsburgo, el ruso de los Romanov, el alemán de Guillermo II y más hacia el Medio Oriente, el otomano. Por las venas del viejo continente fluía el veneno inoculado, sobre todo por los protocolos de los sabios de Sion y por la revista jesuita Civiltà Católica. Y entre los jóvenes más inquietos circulaba el mito libertario de un tal Giuseppe Mazzini, que llamaba a la insurrección contra la monarquía en favor del modelo republicano de los anglo-venecianos. Es de uno de estos grupos, ideados por Mazzini, que surge el autor del disparo que alteró y marcó por completo el rumbo de la historia más reciente. Desde muy joven, el serbio Gavrilo Princip militaba en la Jaun Bosnia y más adelante se unió al grupo Unificación o Muerte, también conocido como Mano Negra, una organización secreta militar liderada por Dragutin Dimitrijević, cuya lucha consistía en liberar a los territorios serbios en poder de las garras del Imperio Austrohúngaro para construir la Gran Serbia. El día 28 de junio del año 1914, el heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa, la duquesa Sofía Chotek, mientras visitaban Sarajevo, salieron ilesos de un primer intento de asesinato con bombas arrojadas hacia sus vehículos por los Mano Negra, hiriendo sin embargo a otros participantes de la procesión real. Fue más tarde, cuando el coche del archiduque se detuvo mientras se dirigía a visitar a las víctimas heridas del ataque en el hospital de Sarajevo, que Gavrilo Princip apuntó y mató a Fernando y a su esposa, dando lugar a un gradual recrudecimiento de las hostilidades que desembocaron un mes después en la declaración de guerra de Austria-Hungría a Serbia y los posteriores posicionamientos de cada uno de los implicados. Cuando Gavrilo Princip fue detenido, su pistola, modelo M1910 calibre 9x17 milímetros, también conocida como 380 ACP o 9 corto, se entregó por razones desconocidas al cura jesuita allí presente que administró la extremunción al archiduque Fernando y su mujer. Al final, pasados unos años, los jesuitas entregaron el arma al Museo de Historia Militar de Viena. La guerra enfrentó a dos grandes bloques: la Triple Alianza, formada por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, a los que más tarde se sumó Bulgaria, y la Triple Entente, posteriormente llamados Aliados de la Primera Guerra Mundial, integrada por Francia, el Imperio Ruso y Gran Bretaña, a los que luego se sumaron Italia, que formaba parte de la Triple Alianza, pero que cambió de bando, y los Estados Unidos, entre otros. La guerra, iniciada el 28 de julio de 1914, finalizó el 11 de noviembre de 1918 a las 11 de la mañana, cuando el Imperio Alemán, tras sufrir varias derrotas y asediado por la Revolución Socialista en Rusia, solicitó un armisticio que fue aceptado por sus enemigos. Se calcula que durante la guerra murieron casi 10 millones de soldados y unos 13 millones de civiles, aunque esta cifra es imposible de asegurar porque ningún organismo oficial llevó un seguimiento minucioso durante los 4 años de conflicto. Los aspectos más importantes y los detalles y pormenores del conflicto están más que expuestos en infinidad de divulgaciones, y no es objeto de análisis que nos lleve a nuevas conclusiones. Lo relevante en esta ocasión del conflicto son las consecuencias geopolíticas y los indicios que van atisbando los siguientes pasos de la agenda. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, dejaron de existir 4 grandes imperios: el Imperio Alemán, el Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. De esta manera, la monarquía retrocedió en Europa y ganó terreno la forma republicana de gobierno y banca central con capital privado, fiel al modelo anglo-veneciano. Otra consecuencia fue el inicio de la Revolución Soviética y la caída de los zares que por siglos gobernaban Rusia. Estados Unidos se va erigiendo en la mayor potencia mundial. Se creó en 1919 la Sociedad de las Naciones, un organismo internacional que tenía por principal objetivo evitar una nueva guerra mundial. Se firmaron un conjunto de tratados de paz con el fin de rediseñar los límites de los países europeos y sus colonias.
Estos tratados se acordaron en la Conferencia de la Paz de París de 1919 y entre ellos se encontraba el Tratado de Versalles, donde Alemania queda humillada en extremo, lo cual provoca el ascenso del nazismo. La recién y oportuna creación de la Reserva Federal de los Estados Unidos comenzó financiando a los aliados, sobre todo a Inglaterra y Francia, y posteriormente a su propio país cuando se sumó el conflicto. Banqueros y fabricantes de armas hicieron enormes fortunas, mientras los soldados derramaban su sangre en los campos de batalla. Antes, en plena guerra, en el año 1916, Gran Bretaña expulsa a los otomanos de los territorios palestinos que conquista, creando con posterioridad, en la Conferencia de San Remo y el mandato de la Sociedad de las Naciones, el Mandato Británico de Palestina. Y como un traje a medida, el ministro sionista británico Arthur Balfour hace una declaración formal de su gobierno en noviembre de 1917 en apoyo de un hogar judío en los territorios palestinos que previamente habían arrebatado a los otomanos. Qué bien le vino la guerra a los Rothschild, que muchos años antes, en concreto desde 1882, comenzaron a comprar tierras en la Palestina ocupada por los otomanos. Qué oportuno Congreso Sionista de 1887 en Basilea, donde por primera vez se habló de un hogar para los judíos. Evento que, por cierto, debió celebrarse en Múnich, pero los judíos bien establecidos en Alemania se opusieron por no identificarse con el sionismo. Sin embargo, su presidente, Theodor Herzl, no era más que un judío asimilado, al igual que los Rothschild y todos estos banqueros sionistas de hoy día. Se trata de házaros que, siendo judíos, según sus leyes religiosas, no practican la religión, ni hablan su idioma, ni siguen su cultura, ni tienen empatía grupal. Herzl, en uno de sus diarios, dijo: «Es esencial que los sufrimientos de los judíos empeoren. Esto ayudará a la realización de nuestros planes. Tengo una excelente idea. Voy a inducir a los antisemitas a liquidar la riqueza judía. Los antisemitas nos ayudarán y con el propósito de apropiarse de sus riquezas reforzarán la persecución y la opresión de los judíos. Los antisemitas serán nuestros mejores amigos». Vaya si tenía razón Theodor Herzl. Los judíos, en realidad házaros en su inmensa mayoría, vivían cómodamente esparcidos por todo el mundo, sin interés alguno por emigrar a un desierto ofrecido como una tierra prometida que nunca reclamaron. Pero de repente son otros los que se arrogan el derecho a velar por ellos, a la vez que un odio irracional invade Europa desde revistas y libros como la revista jesuita Civitas Católica y los protocolos de los sabios de Sion. Es decir, unos curas incitan al odio mientras un panfleto antisemita circula por Europa y de repente surge un movimiento sionista que necesita de la persecución y asesinato de judíos como método persuasivo para convencerles de la necesidad de dejarlo todo y emigrar a Oriente Medio. El escaso número de colonos convencidos en primera instancia se percataron muy pronto de que aquello no era una cuestión de altruismo patriótico ni religioso, y en el año 1901 los primeros colonos establecidos envían una delegación para solicitarle a Edmund James de Rothschild lo siguiente: si quiere que se mantenga el Yishuv, judíos que comenzaron a asentarse en el territorio desde 1882 hasta el establecimiento del Estado de Israel en 1948, en primer lugar, saque sus manos de allí y permita a los colonos corregir por sí mismos lo que sea necesario corregir. A lo que Edmund James Rothschild respondió: yo creé el Yishuv, solo yo. Por lo tanto, ningún hombre, ni colonos, ni las organizaciones tienen derecho a interferir en mis planes. Un episodio que para muchos puede resultar curioso o de menor importancia resulta, sin embargo, muy revelador cuando de buscar sospechosos habituales y conspiraciones se trata. En el año 1916, Alemania estaba ganando la contienda y ofreció un armisticio a Gran Bretaña, llamado así al acuerdo de alto el fuego para sentarse a dialogar una posible paz, sin exigencias a cambio, que los británicos vieron en principio con buenas perspectivas de solución. Es en ese instante cuando los Rothschild, a través de su agente sionista Louis Brandeis,
envían desde Estados Unidos una delegación a Inglaterra con una promesa de apoyo estadounidense a los británicos a cambio de tierras palestinas para los Rothschild. Si hilamos este último detalle con los anteriores, es fácil deducir que necesitaban la guerra para objetivos como la creación de organismos supraestatales, de los cuales fue impulsor intelectual el jesuita Pierre Teilhard de Chardin, además germen de la New Wave y mentor de Mao Zedong, que se gestaba el asedio a la Rusia de los zares por simpatizar con la Roma católica y por ser un modelo monárquico, que necesitaban criar y alimentar al monstruo capaz de provocar un inminente conflicto de inusitadas dimensiones, que no bastaba con invitar a los judíos a emigrar a Palestina, sino obligarles bajo constante persecución, que era imprescindible humillar a Alemania con los tratados de Versalles para acorralarla hasta el punto de herir su orgullo y que respondiera atacando. De ahí que no es casual la financiación de banqueros sionistas a Hitler, porque los astutos cerebros del gran plan se desenvolvían y movían en varios frentes a la vez, tanto entre sionistas como entre nazis. Las manos que mueven y las voces que susurran no figuran en órganos gubernamentales ni en ningún otro puesto de relevancia. Los sospechosos habituales que nunca aparecen en la historia oficial ni en infinidad de versiones alternativas de un hecho histórico determinado van tejiendo con antelación, paciencia y perspectiva de futuro una eficaz telaraña a través de la cual se transmite una recomendación, una amenaza, una promesa y sobre todo una loa que motive al peón en cuestión para que a su vez actúe de similar manera con sus subordinados o con sus organismos de gestión. Para entender lo dicho, veamos el ejemplo de Ferdinand Foch, nada más y nada menos que mariscal y comandante en jefe de los ejércitos aliados durante la Primera Guerra Mundial. Es decir, el tipo más poderoso de la contienda resulta que tiene un determinado perfil concordante con los sujetos y organizaciones que se mueven con astucia y sigilo tras bambalinas. El mariscal Foch resulta ser el militar adecuado tanto para protestantes como para católicos. Nacido en el suroeste de Francia, en el seno de una familia católica devota, asistió a la escuela en Tarbes, Rhodes, Polignan y al Jesuit College Saint-Michel en Saint-Étienne, antes de asistir al Jesuit College Saint-Clement en Metz. Su hermano, Germain Foch, se convirtió en sacerdote jesuita. Foch es descrito como un comandante agresivo, incluso imprudente en las campañas de First, Marne, Flanders y Artois de 1914 a 1916. Foch se convirtió en el comandante en jefe aliado a fines de marzo de 1918 frente a la ofensiva alemana de primavera que hizo retroceder a los aliados, utilizando soldados frescos y nuevas tácticas que las trincheras no pudieron resistir. Coordinó con éxito los esfuerzos franceses, británicos y estadounidenses en un todo coherente, manejando hábilmente sus reservas estratégicas. Detuvo la ofensiva alemana y lanzó un contraataque ganador de la guerra. El 11 de noviembre de 1918, Foch aceptó la solicitud alemana de armisticio. Foch abogó por términos de paz que harían que Alemania no pudiera representar una amenaza para Francia nunca más. Consideró que el Tratado de Versalles era demasiado indulgente con Alemania. Y cuando el tratado se firmaba, el 28 de junio de 1919, Foch declaró: «Esto no es paz, es un armisticio por 20 años». Sus palabras resultaron proféticas, porque la Segunda Guerra Mundial comenzó 20 años después. Ferdinand Foch fue condecorado en el año 1921 por la poderosísima Orden Católica de los Caballeros de Colón, y en el mismo año recibió el prestigioso premio militar de la Orden Jesuita de Espada Dorada de Ignacio de Loyola, y el doctorado honorario en Derecho Civil y Canónico Católico Romano en la Sala de Guerra Militar Jesuita de la Universidad de Georgetown, en cuyo acto proclamó lo siguiente: «Mi éxito en la guerra mundial se debió a los esfuerzos de otros.
Cualquier éxito que haya alcanzado en la vida se lo debo a los padres jesuitas del St. Clement College, Metz, y al principio que ellos me enseñaron, Dios y el país. Si bien no puedo saludar a los reverendos padres de mi juventud, sin embargo, saludo a sus dignos sucesores. En ese momento se vuelve y saluda a la orden jesuita. ¿Van entendiendo cómo resulta ser la historia más allá de lo aparente? Se comprende que no son los gobiernos ni la banca instrumentos capaces de sacudir conciencias. Hemos venido relatando todos los pasos de una trama, de una agenda muy bien planificada por parte de extraordinarios y maquiavélicos estrategas que mueven sus peones sin ser estos conscientes de su condición servil, como un tablero de ajedrez en que sacrificar una pieza desencadena toda una serie de movimientos enfocados a un fin ya previsto y meditado. Esta primera guerra, aunque en realidad ambas son la misma, no culminó los objetivos previstos porque era imposible conseguir en un solo acto una trama tan compleja y ambiciosa. Pero para ello fue imprescindible humillar a Alemania, arrinconarla hasta el punto de tener previsto un periodo de entreguerras que derivó en la Gran Guerra Mundial.